2 Corintios capítulo 5, versículo 21, y dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Lo leemos de nuevo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto yo le puse como título intercambio divino. ¿Cómo le llama? Intercambio divino. Este versículo es uno de los más importantes de la Biblia para poder entender la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz por vos y por mí. Nos muestra un intercambio que ocurrió en la cruz. Jesús, quien no conoció pecado, dice este versículo, se convirtió en pecado en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos justificados por Dios. Dice: al que no conoció pecado. Cristo fue sin pecado, y Él tomó tu lugar en la cruz y mi lugar en la cruz. Eso tiene que ver con lo que se llama doctrina de sustitución. Él fue nuestro sustituto, como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así como el cordero sustituía en el Éxodo, en el pueblo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y Dios le mandó que sacrificaran un cordero sin mancha, un cordero, y pusieran la sangre en el dintel. Entonces, cuando pasaba el ángel de la muerte sobre donde estaba la sangre, no tocaría la muerte en ese lugar. Y ese cordero era el sustituto de esa familia. Entonces los israelitas tenían que sacrificar un cordero que sustituía en esa muerte de esa familia. Y cuando pasaba el ángel, la muerte no llegaba a ese lugar. Jesucristo simboliza ese cordero que fue sacrificado. Porque cuando ellos pasaron eso en el Éxodo y fueron libres de Egipto, Dios también le mandó a que festejaran una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua. Por estatuto perpetuo, hasta ahora se festeja la Pascua. Recuerdan la Pascua. ¿Y qué ellos recuerdan? Ese momento que ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Todo es un tipo de simbolismo de Jesucristo. Jesucristo fue el Cordero de Dios, que fue muerto por tus pecados y por mis pecados, que nos sustituyó en la cruz. Por eso este pasaje enseña la doctrina de la sustitución. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, en primer lugar, lo que queremos hablar acá es que se enfatiza en la pureza y la santidad de Jesús. Vos no sos ni pura ni santa, ni yo tampoco. Todos hemos nacido en pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El único que fue sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice acá: Él no conoció pecado. Él, quien es sin pecado, se ofreció voluntariamente en sacrificio por nosotros. Él dio su vida voluntariamente. ¿Por qué? La Biblia dice: por amor a vos y a mí. Y a pesar de no haber cometido ningún pecado, Él asumió nuestros pecados sobre sí mismo. No tenía que hacerlo. Pero la Biblia dice que de tal manera Dios te amó, que envió a Jesucristo, su Hijo, para que podamos creer en Él y ser salvos y recibir por la fe el perdón de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él fue sin pecado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, hablando de Jesucristo, ¿no? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acá habla, el versículo que vamos a dar ahora, habla de Jesucristo, que Él fue sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21.
dice la palabra, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él cumplió toda la ley. Fue tentado en todo, pero él fue sin pecado. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Hola? ¿Quién puede decir eso? Dice que cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fíjese, porque Jesucristo es nuestro modelo. Vos querés aprender de Jesús, tenemos que leer la Biblia. Y escúchame, tu modelo no es el pastor, tu modelo no es la pastora, tu modelo no es el diácono, tu modelo es Jesucristo. Jamás ponga la mirada en el hombre. Dios pone gente para ayudarte, para alentarte. Pero la gente falla. Porque estamos en un proceso. Y no estoy dando ningún argumento. Cuando pecamos, pecamos. O sea, es pecado cuando pecamos. Sin embargo, todos estamos en un proceso. Pero tu modelo y el modelo de la iglesia es Jesucristo. Mira lo que dice él. La palabra, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba. Eso quiere decir que venía, como decía Karina, que él, a pesar de todas las actividades que tenía, la demanda que tenía en el ministerio, él se apartaba y oraba. Y yo me imagino, hermano, que esto tiene que ver también con la acusación de los fariseos. Era las 24 horas acusado. Jesucristo sabe lo que es cuando le maldecían, cuando lo juzgaban injustamente. Él dice que padecía, pero él encomendaba la causa del que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados. Fíjate lo que dice acá. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Acá es un pasaje muy parecido al primero que leí. Habla de la sustitución y habla de la justificación. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios. Entonces, este pasaje de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, habla de la impecabilidad de Cristo. Él fue sin pecado. Jamás cometió pecado. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice acá, para llevarnos a Dios. ¿Sabés qué bueno leer esto, no? Porque esto nos centra, nos para donde nosotros tenemos que estar parados. Vos y yo somos pecadores. Él es santo. No es que Dios nos precisa a nosotros. Es que vos y yo estamos perdidos sin Cristo. Es que no hay oportunidad de salvación fuera de Jesucristo. Nosotros somos pecadores. Cristo no pecó nunca. Sin embargo, Él murió por tus pecados y por mis pecados. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Y acá dice, en el versículo 18, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Con el propósito de ¿qué? De llevarnos a Dios. De que vos tengas una relación restaurada con Dios. Porque por causa del pecado nuestra relación con Dios se quebró. Hay una separación. Esta humanidad está separada de Dios. No importa las buenas obras que podamos hacer, no importa las religiones que podamos tener, no importa las velas que se puedan prender. Dice la Biblia que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gloria a Dios. Otro versículo, Isaías 53. Habla de esto de la sustitución de Cristo por nosotros.
Él fue sin pecado. Mira lo que dice el versículo 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue ¿por qué rebeliones? Por las de Él. Por nuestras rebeliones. Por tus rebeliones y por mis rebeliones. Él fue herido. Él tomó nuestro lugar. Él fue el sustituto. Voluntariamente. Él tomó su vida. Jesús dice, yo tomo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire cuántas veces dice nuestro, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí está. En Él fue cargado todo tu pecado, el pasado, el presente y el que vayas a cometer. La deuda fue totalmente paga, saldada. Dice que Jesús clavó en la cruz todo el acta prontuaria que teníamos nosotros, quedó limpia por la sangre de Jesús. Así que no importa los pecados que vos hayas cometido, habrás estado en cualquier cosa que aún a veces nos da vergüenza contarlo. Pero si venimos a Cristo arrepentidos, la sangre de Jesús nos limpia el pecado. Y hay una restauración con Dios. Y hay una paz que viene sobre tu vida. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y nos hace hijos de Dios. Y somos adoptados como hijos de Dios. ¿Todo esto por qué? Por su gracia y misericordia. Porque no hay otra explicación bíblica que se le pueda dar a esto. No es por tu cara bonita. Si fuera por la cara bonita, estábamos peor todavía, ¿no? Ahí sí que no tenemos. No es por tus buenas obras. Estaba hablando con un hombre la otra vez, hace unos días, y le digo, ¿usted es creyente? Me dice, sí, yo creo en la Biblia. No practico, pero creo en la Biblia. Y le digo, mire, porque me preguntó, ¿y la iglesia cómo va? Bien. Digo, ¿con alguna guerra? Bien. Nada, no me iba a entender, no. Bien, le digo. Mirando. Y me dice, y le digo, ¿usted es creyente? Y me dice, sí, creo, sí. He leído la Biblia, no la he leído toda, pero he leído la Biblia. Yo creo en Dios, dice. Pero creo en manera, dice. Bueno, le digo, nosotros lo que creemos es lo que dice la Biblia. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo, su Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda. Y veníamos en una camioneta, veníamos medio rápido. Y yo digo, y bueno, y todos somos pecadores. Todos estamos alejados de Dios, pero gracias a Jesús nosotros si nos arrepentimos tenemos perdón de pecados. Bueno, y él me dice esto, me dice, yo creo, pero creo más en mí, yo creo que hay, ¿cómo es que me dijo? Yo creo que hay formas de conducirse cada uno, principios, cada uno tiene principios. Entonces yo digo, claro, él cree en los principios, él piensa que por los principios que tiene es acepto delante de él. Eso es lo que me dio a interpretar, que no lo entendí en ese momento. Después, andando en bicicleta me di cuenta, porque uno cuando anda en bicicleta tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Para ir pensando. Entonces, pensé, digo, claro, este hombre piensa que por sus principios. Pero acá dice que todos somos pecadores. La única oportunidad de un cambio en tu vida es arrepentimiento del pecado y venir a Cristo por fe. Eso funciona para todos. Isaías, 53 ya lo digo. Lo segundo que quiere decir acá, en este pasaje de 2 Corintios capítulo 5, 21, es que se nos muestra el propósito de esta obra. O sea, ya dimos primero que bíblicamente hay una doctrina que se llama la sustitución, que Él fue nuestro sustituto, que Él nos reconcilió, Él dando su vida con Dios, nos reconcilió con Dios, Él dando su vida, no teniendo ningún pecado. El que nos conoció pecado por nosotros tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Lo segundo es que se nos muestra el propósito de esta obra. ¿Cuál es el propósito?
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para. Ahí está el para. El propósito es este. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y presta atención en esto. Mirá, acá entra otra doctrina que se llama la doctrina de justificación. No solo Él fue nuestro sustituto, sino que nosotros fuimos justificados con la justicia de Cristo en la cruz. Esto es tremendo, hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es esto de ser justo delante de Dios? Esto significa que Cristo tomó el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros, por medio de la fe en él, pudiéramos ser declarados justos y reconciliados con Dios. Miren qué maravilloso. No solo Él fue tu sustituto en la cruz. Vos y yo estábamos condenados y perdidos. Él fue castigado por vos y por mí. Él tomó lugar en la cruz. Para que nosotros fuésemos declarados justos. O sea, lo que se produjo en la cruz fue una justicia. Cristo tomó ese pecado, pero como Él era sin pecado, Dios hizo justicia y lo levantó de los muertos. La justicia de Cristo ahora se traslada a todos los que creen en Él. Y son declarados justos delante del Padre por la fe en Jesucristo. Esa es la obra maravillosa de la cruz. Mire, vos podés pasar miles de pruebas. En estos días hemos pasado una prueba bárbara acá, nos metimos entre el ayuno y volaron cohetes por todos lados. Pero capaz que no estás luchando para pagar las cuentas mañana lunes, te quedaste sin trabajo, tenés problemas con la familia, tenés problemas con los hijos, tenés situaciones complicadas. Pero ¿sabes qué? Vos delante de Dios sos justificada por la sangre de Jesús. Vos tenés acceso, vos tenés libertad para orar. Hay alguien que pagó el precio de tus pecados. En este mundo, todo creyente genuino va a tener lucha y prueba. Todo creyente genuino va a padecer. De alguna o de otra manera va a sufrir. Pero la ventaja que tiene ese creyente es que puede ir confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro y gracia para el oportuno socorro. En cualquier dificultad que tenga, en cualquier presión que estés viviendo, vos tenés una libertad que cualquier persona no puede tener. Solo los que han sido justificados a través de Jesucristo tienen ese acceso. Y vos podés entrar a la presencia de Dios con tus cargas. Y vos podés venir por la gracia de Dios al trono del Padre por la fe. Y la presencia de Dios viene sobre tu vida porque vos sos un hijo de Dios, que ha sido justificado, que ha sido perdonado. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero vos tenés una libertad y una confianza y una gracia de Dios que no todo el mundo puede tener, que la mayoría no tiene. Porque dice la Biblia que hay dos caminos y dos puertas. Y la mayoría de este mundo entra por la puerta ancha, que es camino a la perdición. Y pocos son los que entran por la puerta angosta, por el camino angosto. Pocos. Son pocos uruguayos los que se salvan. Son pocos argentinos los que se salvan. Son pocos los de Estados Unidos los que se salvan. Son pocos los bolivianos que se salvan. ¡Pocos! Dice Jesús, porque en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no predicamos, no hacíamos esto, no hacíamos lo otro. Y Él va a decir, apartados de mí, no los conozco. O sea que dentro de la iglesia hay mucha gente que está convencida que es de Cristo, pero que solamente en el juicio, en el día ahí que todo se va a decidir, ahí van a saber que realmente no eran creyentes. Y predicaban, y no solo predicaban, profetizaban, y no solo profetizaban, echaban fuera demonios. Te voy a decir esto entre paréntesis. Vos nunca podés juzgar un ministerio solo por las señales, solo por la cantidad de personas que pueda tener. No podés juzgar eso, por el carisma que puede tener,
por las luces que hay, que a mí me gustaría tener unas luces acá, pero no es lo más importante, no es lo que me quita el sueño, o un buen sonido, una bendición esto me gustaría, que nos acople un sonidista metido allá arriba, sentadito, con unos cables, cosas que Dios ya sabe, que vendrán en su tiempo. La verdad que no tengo nada apuro de eso. Pero escuchá, vos no podés juzgar un ministerio por la cantidad de gente, por el carisma, por las señales, porque uno queda a veces anodado, ¿no?, de buenos predicadores, buena comunicación, buenos cultos, buenos asientos, buenas luces, buenas bandas, con alabanza, buen sonido. Y uno dice, ahí está Dios, ahí está Dios. ¿Cómo no va a estar? Yo voy para allá porque ahí está Dios seguramente. Como si fuera poco, a las luces, al sonido, y añadimos testimonios de milagros. Todos quieren milagros. Pero, ¿qué cosa, no? Vos y yo tenemos que ir a la palabra. Si yo un día te hablo algo que no está en la Biblia, vos corroborás. Vos no creas todo lo que se dice desde el púlpito. Vos tenés que leer tu Biblia y corroborar. Entonces dice que muchos en aquel día, Señor, pero profetizamos, echamos fuera demonios, predicábamos, hacíamos esto. No los conozco, no sé, apartados de mí. Gente que iba a la iglesia, gente que servía. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos guarde a pesar de las luchas que tenga, a pesar de las pruebas que tenga. Guardar tu corazón, no es fácil, pero guardar tu corazón en santidad. Orá cada día, lee la Biblia cada día, no te apartes de Jesucristo. Las asambleas de Dios es una buena denominación, pero no te garantiza la vida eterna. La única manera de llevar fruto celestial, fruto de Dios, es permaneciendo en Cristo. No hay otra forma. Entonces, en segundo lugar, lo que se enfatiza acá es la doctrina de la justificación. Esto significa que Cristo tomó el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros, por medio de la fe en Él, pudiéramos ser declarados justos y ser reconciliados con Dios. Romanos, vamos a apurar un poquito. Romanos capítulo 3, versículo 21. Habla de la justificación por la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vos tenés dos opciones. O vivís bajo la ley, o vivís bajo la gracia. Bajo la ley, ninguno es justificado. Vos jamás vas a cumplir, ya no la cumpliste, y no la vas a poder cumplir la ley de Dios. Lo que hace la ley de Dios es mostrarte el pecado. La ley de Dios lo que hace es, los mandamientos de Dios, es llevarte a vos a reflexionar de que vos sos pecador. Pero por la ley no podés ser salvo, ni yo tampoco. Pero hay otra chance, hay otra vía, que es justificado, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, o sea, siendo declarados justos, gratuitamente, por su gracia. Eso es otra cosa hermosa, ¿no? Somos declarados justos. Es como que si vos cuando venías a Cristo te arrepentías de tus pecados. Venía a Cristo, el Padre te mira y te dice, está absuelto, no merece condenación, merece la vida eterna, ha sido declarado justo, perdonado por la sangre de Jesús. Eso es lo que ocurre. Siendo justificado gratuitamente, eso me encanta también, porque es gratis. No tenés que poner plata para ser bendecido por Dios. Vos ya sos bendecido por Dios. No es que tenés que poner el diezmo o la ofrenda para que Dios te bendiga.
Uno diezma y ofrenda porque quiere apoyar la iglesia o quiere apoyar la obra. Pero eso también es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trabaja en cada uno y pone el querer como el hacer. Pero no es que es gratuito, es por gracia, es por misericordia de Dios. Yo no sé si vos entendés esto, pero yo me lleno de gozo porque yo no sé cuántas veces, no sé, ni me imagino las veces que yo peco. Fíjate vos que en el antiguo pacto dice que tenían que sacrificar animales. Y un sistema de sacrificio continuo, a animales, palomas, bueyes, corderos, todo ese sistema. Y Cristo abolió todo eso y hizo un nuevo pacto a través de su sangre. Un sacrificio, una vez y para siempre. Jesucristo llevó sobre sí los pecados para que los que se arrepienten de sus pecados y crean en Él puedan recibir su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Como Cristo llevó los pecados de todos los que creen en Él, Dios considera y trata a los creyentes como si fueran legalmente absueltos, hechos justos delante de Dios. Nosotros teníamos un prontuario que merecíamos condenación eterna, pero Cristo tomó tu lugar. ¿Tenía que hacerlo? No. Él fue voluntariamente, dijo: Padre, yo voy a la cruz. Yo voy a la cruz, voluntariamente. Y uno no encuentra una respuesta a esto, ¿no? Dios trata a Jesucristo como si hubiera cometido los pecados de los creyentes y trata a los creyentes como si hicieran las obras justas del Hijo de Dios que fue libre de pecado. Ahí está el intercambio de vida. Dios trató a Cristo como si hubiera cometido tus pecados y mis pecados. Y ahora Dios, después que Él murió, resucitó y la justicia de Dios se aplica a todo el que cree en Él, ahora nosotros que somos creyentes, el Padre nos trata como si las obras justas del Hijo, que fue libre del pecado, se aplican a nosotros. La justicia de Cristo se aplica al creyente. La justicia de Cristo se aplica al creyente por la fe en Jesucristo. Esto es tremendo. Nosotros estamos acá, pero en lo espiritual tiene algo fuerte. Al diablo no le gusta escuchar esto. Porque vos podés estar en el más negro de tu pecado, tener un pasado y un prontuario bastante complicado. Pero dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Y te declara justa y santa. Ese es otro tema. Quedas hecho santificado, santo, apartado para Él. Este versículo nos muestra que nuestra salvación no se logra por méritos o esfuerzos propios, sino por la obra de misericordia de Jesucristo en la cruz. Gracia es favor inmerecido. Gracia es algo que Dios te da, que no lo merecemos. Pero Él da su favor. Es lo que Dios nos da sin merecerlo. Y misericordia es esto, que nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados, pero Él no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Gracias es lo que Él te da, que no mereces. Pero misericordia es lo que Él no te da, que mereces. Vos precisabas castigo por tus pecados. Yo también. Y Él te dio misericordia. Al creer en Jesús y aceptar el regalo de la salvación, podemos experimentar la justicia de Dios y ser transformados por tu gracia. Miren qué cosa linda. Es la gracia de Dios que nos salvó. Es el favor, es la mano de Dios extendida. Su gracia y misericordia, su amor infinito hacia tu vida, extendido. Pero ¿sabes qué? Es la gracia de Dios la que te sostiene como creyente. Es la gracia de Dios la que nos salva. Pero es la gracia de Dios la que vos precisás cada día para continuar viviendo como cristiano. Es la gracia de Dios. Vos precisás gracia de Dios, yo también. Y Dios le da gracia a los
humildes. Cuando vos y yo nos ponemos orgullosos, nos ponemos soberbios, la canilla se corta. Y empiezan la lucha, empiezan la prueba, y empieza Dios a apretar. Hasta que como Nabucodonosor, ¿te acordás? Nabucodonosor. Daniel le dijo, mirá que tuve un sueño, que no sé qué, no sé cuánto, bueno. Y lo llama a Daniel y interpreta el sueño. Y le dice, bueno, le interpreta la estatua. Y le dice, redime tus pecados porque en 12 meses, si vos no te arrepentís, caminar con humildad, mirá que te viene juicio. Y aguantó, venía lindo el hombre. Pero dice que un día salió del palacio y vio toda esa majestad de Babilonia y dijo, pero no soy yo el que hice yo todo esto con la majestad de mi gloria y mi poder y que no sé qué. En el mismo momento dice que su razón le fue quitada. Y anduvo entre las bestias y se mojaba con el rostro. Nabucodonosor, hermano, un rey que en ese tiempo él, con todo el dominio conocido lo tenía él. Porque Dios es el que abate, Dios es el que humilla y Dios es el que levanta. Eso dice la Biblia. Dice que ni del norte ni del sur viene el enaltecimiento. Es Dios el que quita reyes y pone reyes. El que levanta a aquel, dice el pobre del muladar, y lo hace sentar con silla de príncipe. Y este Nabucodonosor se ensoberbeció tanto delante de Dios, que Dios le sacó la razón y le hizo así, no sé qué. Algo le hizo en el cerebro, hermano, que terminó loco. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo también era orgulloso. El hijo pródigo pensó que él manejaba el mundo y reclamó la herencia. Y se ve, vendió todo lo que le tenía y se fue con la plata y desperdició perdidamente. Y allá cuando estaba comiendo con los cerdos, que para un judío trabajar con los cerdos y tener contacto con los cerdos era lo más inmundo que podía hacer un judío. Ellos no comen carne de cerdo. Y en medio ahí de ese quebranto, de ese dolor, dice que volviendo en sí, dijo, yo acá comiendo acá, volvió en sí. O sea que estaba fuera de sí. Eso hace el orgullo, hermano. El orgullo nos hace pensar cosas que no son muy buenas para nosotros. Pero dice que Dios le da gracia al humilde. Y se humilló el hijo pródigo. Dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo pasando esta hambre acá. Y en mi casa tenía comida, en mi casa ¿qué hice? Voy a volver, dice. Y ensayó lo que le iba a decir al padre. Ensayó el discurso, dijo, iré a la casa de mi padre, dice, y le diré, tantos jornaleros hay allá, yo acá muriéndome de hambre, voy a ir y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, y que no sé qué, y dice que caminó allá, y de lejos lo vio el padre, porque lo vio venir, dice que corrió, lo abrazó, y él empezó a hablar lo que había ensayado. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se le terminó el discurso porque ahí el padre lo abrazó. Pero el padre dice que lo abrazó y ahí le metieron el anillo, le metieron... Hermano, hay una bendición en ser humilde. El punto es que no nos nace a nosotros. Ese es el problema. Entonces, toda la fuente de bendición para tu vida, toda la fuente de perdón, toda la fuente de gracia, toda la fuente de misericordia se encuentra en la persona de Jesucristo. No hay otro lugar donde vos puedas ir. Jesús dijo, los que tienen sed, vengan a mí y beban en mí. En su persona está la fuente de vida. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy el alfa, yo soy la omega. Él es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios con nosotros. Él es la vida verdadera. Él es el príncipe de paz. Él es el alfa y es la omega. Y mucho. ¿Qué más? El principio y el fin. Así que, hermano querido, ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
nosotros y fue a la cruz, siendo santo y puro, para morir por tus pecados y por mis pecados. Y nosotros ser declarados justos por la obra que Él hizo en la cruz. Eso es el Evangelio. Cualquier otra cosa que escuches no está al nivel de esto. No porque yo lo diga, es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias por tomar nuestro lugar en la cruz, Señor, por morir por nuestros pecados. Gracias porque tú eres el que nos sustituyó. Nosotros estábamos condenados, perdidos, Señor, y tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Señor, y te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Continúa cambiando nuestro corazón, Señor. Mira las luchas que tenemos, Señor. Mira las luchas que tenemos en cambiar nuestra manera de ser, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Queremos conocerte más, Señor. Límpianos en esta hora, Señor. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre.